Máxima atención, son diferentes imágenes que nos llevan a Gran Bretaña y con estas manifestaciones, pero muy violentas, de la ultraderecha, Gaby. Exactamente, que se han desatado casi en simultáneo, por lo menos en 20 ciudades durante el fin de semana, grupos de ultraderecha que salieron a romper todo, quemar todo. Todo esto se origina en un triple crimen de 3 niñas que estaban en una academia de danza, en lo que sería una especie de fiesta temática por Taylor Swift. Ajá. Entró un hombre con un cuchillo y mató a 3 chicas e hirió a por lo menos entre 10 y 20. ¿Que era como una especie de campamento? ¿O, Era o sea, como... estaban viviendo ahí las chicas o no? No, era como una especie de un evento. salón. Claro, Un sí, evento. sí, un evento Swiftie, digamos, ¿no? Sí. Ahora bien, este hombre entra y produce esta verdadera carnicería. ¿Cuál es la cuestión? Los grupos de ultraderecha empiezan a agitar que lo que había ocurrido había sido un atacante, un inmigrante, el que había, y refugiado que había provocado estas muertes. Bueno, la verdad es que no fue así. Fue mirá. un ciudadano británico, era un ciudadano negro, llamado Axel Rudakubana, de 17 años, que es nacido en el Reino Unido y que está acusado de haber matado a estas 3 niñas y haber herido por lo menos entre 10 y 20, no queda claro la cifra. Esto generó que los grupos de ultraderecha salgan Como a la las casa calles. salieron. Exactamente, se van a Eran casar imágenes muy fuertes. y se retroalimentaron por las redes sociales, ¿no? Diciendo que esto era por un problema de la inmigración descontrolada. Bueno, ¿no fue también en las afueras de Londres donde en las últimas semanas hubo una situación tremenda de desalojo, hasta detención de menores de edad? Claro, creo que fue en una especie de hotel que funcionaba como un asilo, decís vos. Claro, ¿Ese era? que en realidad todo termina con disturbios enormes, Sí. en un barrio ahí sí, de refugiados. Exacto. Y básicamente lo que pedían es mátenlos. O sea, era una locura total lo que se había generado. Lo que está mostrando justamente es esto, que estos grupos de ultraderecha, muchos de ellos son hooligans, ¿no? Ajá, barra bravas. Que empezaron por las redes sociales a autoconvocarse e ir a distintos puntos. Ahí 20 está, mirá. ciudades de Londres. A tal punto que el flamante primer ministro Starmer, recordemos, acaba de asumir el primer ministro laborista, dijo, esto no lo vamos a tolerar. Y vamos a castigar a todos los que hayan cometido estos hechos de violencia, porque aparte es una violencia desatada a partir de muchas cosas de fake news, porque de hecho, como decían que eran, el que había atacado era un asilado, digamos, una especie de refugiado, ¿qué hicieron? Fueron a atacar, por ejemplo, los hoteles donde están los asilados. Claro. Lo que pasa es que para este tipo de reacciones no importa la verdad. No. Importa que vos refuerces mi prejuicio, lo que yo quiero que ocurra, Exacto. y sea una justificación para salir. Porque, digo, seguramente muchas de esas personas ni siquiera conocieron la noticia en profundidad o podían explicarte por qué estaban ahí. Eran las ganas de, y en este caso la inmigración, que sabemos lo que está generando en Europa, protestar, romper todo. Exactamente, y son grupos que de tradición violenta, ¿no? Hay que decirlo, pero es lo que vos decís, Luli. Vos sabés que en Europa están apareciendo cada vez una especie de estigmatización de que todo delito violento está vinculado a la inmigración, ¿no? Pasa en España, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en Alemania, y así afloran estos grupos de extrema derecha capaces de romper todo y atacar a personas que no tuvieron nada que ver con el hecho en sí. Porque recordemos, el ciudadano que está sospechado de haber cometido este triple homicidio es británico. Claro. Sí. Es británico, no es Lo que pasa es que por ahí, por ser negro, automáticamente se supuso que venía, no sé, de algún país africano en el último tiempo. Hay que entender que es multirracial, la sociedad británica, como ocurre en muchísimos países. Ocurre en Francia lo mismo. Le dicen que son extranjeros. ¿Cuál fue el lío con Enzo Fernández? Y son nacidos en Francia la mayoría. Exactamente. De hecho, lo que me recordaba ahora mientras los escucho hablar es en Francia la agenda anti-inmigrantes fue muy fuerte. Y acordate que de lo que hablaba la extrema derecha era de este riesgo del desplazamiento, ¿no? De como que los islámicos van a quedarse con todo Francia y no van a quedar franceses originales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, una barbaridad. Hay un libro que está generando mucho ruido, que tiene unos 5 años aproximadamente,
que ha hecho, de un francés, que ha hecho toda una proyección. De Houellebecq. Sí, Lo leí en el exactamente, verano. Me lo dio mi psicóloga para leer. No Mira. sé si eso ¿Cuál fue era, bueno o malo. serotonina? No. Ah. Se llama, ya te digo. Bueno, que ha hecho una proyección de cómo en un tiempo Sí. la mayoría musulmana va a ser, bueno, Sumisión se llama. Sumisión. Va a ser más que nada mayoría en toda Europa, en casi toda Europa. Sí. Francia es uno de los Sí. lugares. Es un gran libro, ¿eh? Alemania es otro. Es un gran libro, Sumisión. ¿Lo para leíste entender. en francés? Sí. No, yo no te hablo francés, pero ni. Je m'appelle Lucille. Es lo único que sé decirte en francés. No, pero sí, todo lo leí en generó- español. Generó un impacto muy fuerte ese libro y algunos lo tomaron como una descripción sociológica y otros lo tomaron como una incitación. Claro. ¿Viste? Pero, Sí. Porque siempre hay locos que te Sí, agarran o un como libro que y te- adivinaba el futuro. A mí no me pareció eso, sí me pareció interesante para entender el fenómeno de la radicación, si se quiere, de distintas culturas, que sí, llegan como con los inmigrantes, pero que luego forman parte de la sociedad de ese país. Sí, y el sesgo occidental, ¿no? De como que lo otro es una amenaza y es malo. Digo, en este caso hablamos de religiones, pero el primer sesgo que recae sobre la migración es que el otro es una amenaza que viene a hacerte daño. Sí. Entonces, No, y bueno, hay una ahí cosa- tenés un problema. Hay una cosa muy fuerte que es en Francia y en otros países hay como un fantasma de una especie de radicalización del Islam. Y hay un estudio que está muy interesante que hicieron en las cárceles francesas, porque ustedes se acuerdan que cuando fueron los atentados, había algunos de los atentados en Francia, algunos de los participantes de esos atentados que practicaban el Islam, pero que se habían vuelto radicalizados en las cárceles. Mirá. ¿Por qué? Porque había imanes en las cárceles que lo que hacían eran formarlos Claro. y extremizarlos, ¿no? Y eran chicos que habían sido desclasados en general, que no tuvieron oportunidades, que cometieron delitos menores, entraron a las cárceles y ahí se radicalizan. Entonces lo que decía este sociólogo que hizo el estudio es que no había una radicalización del Islam, sino que había una islamización de los radicales. Claro. ¿No? Era Sí, la diferencia. y después digo, en esto del sesgo y el prejuicio, ¿no? Europa tuvo, o sea, fue el escenario de las dos guerras mundiales Sí. más brutales de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces digo, esta cosa de pensar que la amenaza es el otro, extranjero, otra religión, cuando se masacraron dos veces en Europa, también no es una mirada como con poca autocrítica del propio odio que han tenido entre los países de Europa. Digo, todo lo que Sí. vino después, la diplomacia, la Unión Europea, la ONU, todo estuvo pensado para que no se vuelvan a repetir Claro. esas grandes masacres. Y agreguemos un dato acá con respecto a esto que estamos viendo, ¿no? Lo del Reino Unido este fin de semana, que siempre cuando hay una acción, los grupos reaccionarios reaccionan justamente, producen una reacción. Pensemos esto. Sí. Acaba de ganar por primera vez en muchos años un primer ministro de centro izquierda. Sí. Que lo primero que anuncia es que va a terminar con el plan Ruanda. ¿Qué era el plan Ruanda? Un plan de los conservadores Sí. de echar a todos los inmigrantes y llevarlos en avión a Ruanda, ¿no? Bueno, él dice, voy a acabar con eso. ¿Qué pasa? Aparecen estos grupos extremistas como una reacción Claro. también a eso, Claro. ¿no? Gracias, Javi. De nada.